Konnichiwa, Nipponismo no Nihongo no Jikan desu. Hola, yo soy Laura y hoy voy a hablar de consejos para estudiar y para hablar mejor el japonés. Bueno, yo estuve estudiando japonés en España. Estuve estudiando con un profesor en una academia, después estuve estudiando por mi cuenta y posteriormente vine a Japón a una escuela donde he estado estudiando también japonés. Y la verdad es que he visto mucho las diferencias entre lo que aprendí allí y lo que he aprendido aquí, y sobre todo, lo más importante es la manera en la que el japonés se aplica a la vida real. Y por otra parte, soy profesora de idiomas, he dado clases de varios idiomas durante muchos años y a lo largo de mi experiencia de enseñanza he ido adquiriendo bastantes trucos y consejos para que las personas puedan aprender correctamente un idioma, así que hoy quería compartirlos por aquí con vosotros. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer cuando aprendemos un idioma, y en este caso el japonés, es intentar entender bastante bien cuál es la cultura de ese país donde se habla ese idioma, porque la cultura y el idioma es algo que está íntimamente relacionado, y en el caso del japonés, puesto que está tan unido, si no entendemos bien las estructuras que determinan esta cultura, no entenderemos bien y no podremos expresarnos bien en lengua japonesa. Así que mi primer consejo, el número 1, el más importante, es entender cómo funcionan las estructuras en la cabeza de un japonés para poder hablar o expresarnos como ellos. Es decir, muchas veces en los libros lo que encontramos son estructuras gramaticales que son correctas, pero que son muy duras y que después a la práctica en realidad aquí en Japón no se llevan a cabo, no se habla así. Y esto sucede porque los libros normalmente no acaban de explicar el contexto cultural. Es muy importante entender que nosotros, cuando nacemos, ya empezamos a incorporar de nuestra lengua nativa nuestra propia cultura. Es decir, nosotros tenemos unas estructuras ya predispuestas y prediseñadas en nuestra cabeza que cuando intentamos hablar un idioma extranjero, intentamos trasladarlas al otro idioma. Pero es que esto no funciona muchas veces en el japonés. Así que vamos a focalizar en esto. Si entendemos bien esto, hablaremos mucho mejor japonés. Vamos a poner unos ejemplos. En nuestra cultura nos es muy fácil decir esto no me gusta, o por ejemplo esta comida no está rica, o simplemente decimos la palabra tú, pero en japonés estas cosas se considerarían un poco fuertes, ya que en la cultura de Japón las cosas directas son un poco fuertes. Los japoneses siempre tienden a hacerlo todo más suave o de manera indirecta, así que cuando hablemos japonés es mucho mejor no utilizar las palabras de manera directa. Por lo tanto, sería mejor no intentar traducir directamente lo que nosotros pensamos y trasladarlo al japonés. ¿Cuántas veces habréis visto en un libro de japonés, por ejemplo, la palabra de nada? Pero en realidad en Japón se aplica muy pocas veces. O por ejemplo, la palabra perdón sabemos perfectamente cómo traducirla, pero en Japón se usa de manera distinta. Y lo mismo pasa con muchísimas expresiones y sobre todo con muchísimas situaciones. Hace unos días subimos un vídeo sobre cómo decir te quiero en japonés y también otro vídeo sobre cómo decir la palabra sí en japonés. Y es que no se puede traducir literalmente. Para poner otro ejemplo, nosotros en nuestra cultura, cuando una persona nos explica, por ejemplo, he tenido un mal día, he tenido un problema, nosotros lo primero que hacemos es intentar consolar a esa persona y seguramente darle un consejo directo. Por ejemplo, yo si fuese tú haría esto, tienes que hacer esto, sería mejor que fueses a tal sitio. Damos un consejo muy directamente, pero los japoneses no tienden a hacer estas cosas y precisamente aquí caemos en un error simplemente por intentar traducir nuestras estructuras que ya tenemos predeterminadas al japonés. Por lo tanto, el consejo principal es que dejemos de lado nuestra cultura, intentemos conocer la cultura del idioma que estamos aprendiendo y cambiemos nuestras estructuras por las suyas, nuestra cultura por la suya. El siguiente consejo es uno de los más importantes también y es la constancia, ya que la constancia es la clave del éxito. Muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo voy a tardar en estudiar japonés? Y la verdad es que no hay una única respuesta a esto, sino que depende de tu motivación,
tus ganas y tu constancia. Esto es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto se estudia de media, cuánto podéis estudiar de media un idioma de lengua extranjera. Normalmente no tenemos mucho tiempo y lo estudiamos como 2-3 horas a la semana. Hay gente que le dedica más tiempo y hay gente que no puede, ¿no? Pero vamos a ver, una semana tiene 168 horas. Si de estas 168 horas solo le estudiamos 2 horas a la semana, podemos calcular rápidamente el porcentaje de horas que le estamos dedicando a este idioma, y la verdad es que es muy poco. Por lo tanto, lo que hay que intentar es ser constante, cada día poquito, aunque sea muy poco, cada día intentar estar en contacto con esa lengua, ya que si no, al final el porcentaje de conocimientos de japonés que nos van llegando es realmente muy bajo, así que nos va a costar mucho tiempo y mucho trabajo adquirir una rutina de aprendizaje y por lo tanto poder llegar a producirlo de una manera un poco natural. Un idioma lo podemos dividir básicamente en 6 partes, que serían la parte oral, la gramática, la escritura, la lectura, el vocabulario y el audio. Por lo tanto, tendríamos que intentar repartir a partes iguales el conocimiento de esta lengua, que todo lo que recibamos se nos divida en estas partes. Si, por ejemplo, le dedicamos mucho tiempo a escuchar o a mirar películas, habremos adquirido una capacidad de comprensión auditiva bastante alta, pero habremos olvidado otras partes que son igual de necesarias para que nuestro aprendizaje se vaya equilibrando. Y de estas 6 partes que he mencionado, creo que hay 2 que son muy importantes en japonés, precisamente por las características especiales que tiene este idioma, y que es la parte de lectura y la parte de vocabulario. Una de las cosas que más nos cuesta cuando aprendemos japonés, sobre todo a partir del nivel intermedio hasta el avanzado, es la parte de leer. La parte de leer es difícil precisamente por el tema de que el japonés tiene una escritura bastante distinta. Entonces yo os recomendaría que, aunque fuese cada día un poquito, media hora al día si podéis, 20 minutitos, cojáis un libro y lo podáis leer, ya sea tanto de nivel básico como de nivel más avanzado, cada día un poquito para agilizar el tema de la lectura. De otra forma, la parte de la lectura se nos quedará muy abajo muy rápidamente. Y por otra parte está el tema del vocabulario, y es que el japonés, ya veréis a medida que vais avanzando en los niveles, es un idioma que tiene un vocabulario muy rico, y esto pasa porque el japonés está basado en una estructura de kanji y los kanji tienen significado propio por ellos mismos, así que podríamos juntar un número casi ilimitado de kanjis que nos van dando resultados muy parecidos, palabras con significados muy similares, pero que tienen pequeños matices. Así que el vocabulario es realmente rico en este idioma. Yo os recomiendo que le dediquéis cada día un poquito al vocabulario. Y esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, se pueden hacer tarjetas de estudios, podéis hacer libretas, también hay aplicaciones para aprender vocabulario o incluso para guardaros el vocabulario y consultarlo más adelante. Hay muchas técnicas de aprendizaje. Y también otro de los consejos que me gustaría daros es el de la práctica. Y es que por norma general, cuando intentamos aprender un idioma extranjero, hay una diferencia muy grande entre lo que entendemos y lo que podemos llegar a producir nosotros. Hay estudios lingüísticos que dicen que en el aprendizaje de una lengua que no es materna hay un agujero, una distancia del 30% entre lo que una persona puede llegar a entender y lo que una persona puede llegar a producir. Y depende siempre de las habilidades de cada persona, las ganas, la constancia, la práctica que tenga esta persona con el idioma para que este agujero se vaya reduciendo. No tenemos que tener miedo a practicar, a equivocarnos. Muchas personas tienen un poco de reparo en hablar un idioma extranjero porque piensan que se van a equivocar, no les van a entender, pero la verdad es que a base de prueba-error también uno se va corrigiendo, porque nadie nace aprendido en una lengua extranjera y lo que hay que hacer es irnos corrigiendo para poder avanzar en el idioma. Por lo tanto, cuantos más recursos recibamos, pero sobre todo cuanto más intentemos practicar este idioma, las estructuras de la otra cultura y del otro idioma se nos irán incorporando a nuestra cabeza, a nuestro
nuestros conocimientos de manera que cuando intentemos hablar ese idioma, nuestra cultura quede un poco al lado y podamos centrarnos en la nueva cultura y en intentar hablar como en este caso los japoneses intentarían hablar. De esta manera, si intentamos practicar mucho y sacar mucho nuestro conocimiento, intentaremos reducir este porcentaje, este 30% que os comentaba, entre lo que una persona puede percibir y lo que una persona puede producir. De verdad, no tengáis miedo en intentar equivocaros. Así que con todo esto, a mí me gustaría animaros mucho en el estudio del japonés, que le tengáis ganas, que no le tengáis miedo, que cada día le dediquéis un poquito de vuestro tiempo para que así fluya todo mejor y podáis llegar a entender esa cultura, esas estructuras, ese carácter japonés y esa característica especial que hace que los japoneses se expresen de una manera determinada que nosotros queremos intentar lograr. Y con todos estos consejos espero que os pongáis en marcha y que le saquéis mucho partido a vuestro estudio. Nos vemos en la próxima lección.